El acoso de mi jefe casi destruye mi vida, pero encontré la forma de resistir. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi vida iba a convertirse en un tablero donde cada movimiento se sentía como una amenaza, me habría reído. Yo siempre fui de los que piensan que, si trabajas duro y mantienes un bajo perfil, puedes atravesar cualquier tormenta en el trabajo. Me llamo Darren, tengo 32 años, y durante mucho tiempo pensé que mi vida era bastante común: un empleo estable en una empresa manufacturera, una rutina predecible, un círculo de amigos reducido, y la convicción de que con esfuerzo podía ir escalando poco a poco. La compañía donde trabajaba era de esas que parecían sólidas por fuera, con edificios pulcros, campañas motivacionales en los pasillos y un discurso constante de somos una familia corporativa. Pero cualquiera que haya estado en el mundo laboral sabe que esa fachada muchas veces oculta jerarquías rígidas, favoritismos y silencios incómodos que todos prefieren mantener. Yo lo sabía, pero me repetía que, si cumplía con lo mío y no me metía en problemas, nada de eso me afectaría. Qué ingenuo fui. Allí conocí a Marisa, una mujer que, desde el primer día, desentonaba en el mejor sentido. Era bonita, eficiente, firme con sus ideas, pero también cercana y respetuosa. No buscaba figurar, y tal vez por eso llamaba tanto la atención. Al principio solo compartíamos comentarios en reuniones o pasillos, pero con el tiempo esos espacios se volvieron excusas para conversar de verdad, hablar de música, de películas, de la frustración que nos daba ver cómo las cosas se manejaban dentro de la empresa. No hubo un momento exacto en que todo cambió, simplemente un día me di cuenta de que la esperaba en el almuerzo, de que me alegraba verla llegar al trabajo, de que algo estaba creciendo entre nosotros. Nuestra relación fue un secreto al inicio, no por vergüenza, sino por cautela. Ambos sabíamos lo complicado que podía ser admitir en voz alta que éramos pareja en un ambiente lleno de rumores y jefes que podían aprovechar cualquier detalle para manipular la situación. Así que decidimos que lo nuestro sería solo nuestro. Y funcionó durante un tiempo. El problema empezó cuando Brandon, nuestro jefe directo, comenzó a mostrar un interés que cruzaba la línea hacia lo personal. Al principio fueron chistes que parecían halagos, frases como qué suerte tienen en tu departamento de tenerte o con esa sonrisa logras que cualquiera diga que sí. Comentarios que tal vez otros hubieran dejado pasar, pero que con el tiempo se volvieron insistentes y cargados de doble sentido. Yo lo notaba, Marisa también, y aunque tratábamos de ignorarlo, cada vez era más obvio que Brandon no solo veía a Marisa como una empleada valiosa, sino como alguien a quien podía cortejar con descaro en medio del trabajo. La situación se tornó todavía más incómoda porque su esposa, Claudia, también trabajaba en la empresa, en un cargo de supervisión. Claudia era conocida por su carácter controlador y por mantener siempre un ojo crítico en todo. Desde que empezó a sospechar de los intereses de Brandon, su mirada se posó directamente sobre mí. Yo me convertí en la excusa perfecta para su frustración. Si Brandon mostraba demasiado interés en Marisa, entonces debía ser porque yo estaba involucrado de alguna manera. Claudia no sabía que Marisa y yo éramos pareja, pero sospechaba que algo había, y en su afán de marcar territorio, empezó a atacarme de formas que iban desde pequeños comentarios pasivo-agresivos hasta evaluaciones laborales injustas. Mientras tanto, Brandon seguía jugando su propio juego, ignorando el malestar que generaba. A veces pasaba por el área de Marisa sin motivo, solo para preguntarle cosas triviales. Otras veces le ofrecía oportunidades para trabajar directamente con él en proyectos que claramente no necesitaban de su participación. Yo, desde mi escritorio, sentía la impotencia de ver cómo todo se volvía más descarado. Marisa, que siempre fue fuerte y clara, trataba de manejar la situación con firmeza, respondiendo de manera educada pero cortante. Sin embargo, había momentos en los que la tensión era tanta que terminábamos hablando horas fuera del trabajo, preguntándonos hasta qué punto valía la pena seguir en un lugar que nos estaba consumiendo de esa manera. La pregunta que nos atormentaba en secreto era, ¿qué tan sólida era nuestra relación como para aguantar esta tormenta? Lo que más me dolía era ver cómo la oficina, ese espacio donde se supone que debía desarrollarme profesionalmente, se estaba convirtiendo en un campo de batalla personal. No solo estaba en juego mi puesto, sino también mi relación, la estabilidad de Marisa, y la forma en que ambos nos veíamos el uno al otro. Porque cuando todo el entorno te empuja al límite, empiezas a preguntarte si el amor alcanza, si realmente pueden luchar juntos contra algo tan grande como un jefe con poder y una esposa con influencia en la misma empresa. Esa duda nos acompañó cada día, y aunque intentábamos ignorarla, lo cierto es que las cosas se pusieron cada vez más difíciles. Hasta que un día comprendimos que ya no era cuestión de resistir, sino de enfrentar lo que estaba pasando, sin importar las consecuencias.
Esa decisión marcó el inicio de una batalla que nos llevó a perder lo que teníamos, a caer en un abismo de incertidumbre, pero también a descubrir que tan lejos estábamos dispuestos a llegar para defender nuestra dignidad y nuestra relación. Actualización 1. Algunas personas piensan que en el trabajo las cosas se quedan en el trabajo, pero cuando pasas 8, 10, incluso 12 horas al día en el mismo lugar, es inevitable que lo laboral y lo personal se mezclen, aunque esto puede sonar a eufemismo cuando también hablamos que mi pareja trabaja en el mismo lugar. Con Marisa y conmigo ocurrió justamente eso. Lo que empezó como un mal rato con Brandon y las sospechas de Claudia terminó filtrándose a cada aspecto de nuestras vidas. La primera señal de que todo estaba empeorando vino de una forma casi inocente. Una tarde, mientras Marisa y yo salíamos juntos de la oficina, un compañero se nos quedó mirando y soltó un comentario casual. ¿Así que ustedes dos están juntos? Nos quedamos congelados. No lo habíamos dicho en voz alta, no lo habíamos publicado en redes, y mucho menos en el trabajo. Marisa reaccionó rápido y contestó con una risa nerviosa. «Ay, por favor, no inventes». El compañero se rió y no insistió, pero yo sentí como el estómago se me apretaba. Si alguien ya sospechaba, era cuestión de tiempo para que Brandon o Claudia se enteraran si es que no lo sabían ya. Y no tardó en pasar. Brandon comenzó a invitar a Marisa de manera más directa a reuniones fuera del horario laboral. A veces eran excusas absurdas, como revisar un informe que podía esperar hasta el día siguiente, o pedirle que lo acompañara a una cena con clientes donde, curiosamente, nunca había clientes. Marisa siempre se negaba con elegancia, pero cada rechazo parecía alimentar más la obsesión de Brandon. Un viernes en la tarde, la situación estalló en un punto que jamás olvidaré. Brandon pasó por mi escritorio, puso una mano pesada sobre mi hombro y me dijo con una sonrisa forzada: «Darren, ¿puedes terminar el reporte de producción esta noche? Marisa y yo vamos a revisar unas cifras, así que ella no estará disponible». La forma en que lo dijo, con esa seguridad arrogante, me encendió por dentro. Apenas Brandon se alejó, fui hasta donde estaba Marisa y le pregunté qué significaba eso. Ella, con los ojos llenos de frustración, me explicó que había rechazado la reunión varias veces, pero que ahora Brandon estaba usando la autoridad de jefe para forzarla. Esa noche fue la primera gran discusión entre nosotros. Yo me sentía furioso, impotente, humillado. Marisa, por su parte, estaba harta de tener que justificar lo injustificable. Terminamos en silencio, cada uno lidiando con la misma pregunta: ¿debíamos denunciar lo que estaba pasando? El problema era que denunciar a Brandon no era sencillo. Él no solo era nuestro jefe directo, sino que tenía amigos en puestos altos, gente que lo protegía. Y además estaba Claudia, su esposa, que de inmediato convertiría cualquier denuncia en un ataque personal. No porque defendiera a Brandon, en el fondo todos sabíamos que Claudia no era ciega a sus conductas, sino porque prefería descargar su rabia en mí o en otra persona antes que exponer públicamente a su esposo y poner en riesgo su propia posición dentro de la empresa. Era como caminar sobre un campo minado. Las semanas siguientes fueron una especie de tormenta en cámara lenta. Claudia comenzó a buscar cualquier excusa para marcarme errores. Si un reporte tenía una coma fuera de lugar, me lo devolvía con una nota pasivo-agresiva. Si llegaba un minuto tarde, me hacía sentir como si fuera un irresponsable. Lo peor es que lo hacía frente a otros, alimentando un ambiente donde yo ya no era un buen trabajador, sino el que está en problemas con la jefa. Marisa, por su parte, empezó a recibir insinuaciones más sutiles, pero más crueles. Brandon le decía cosas como: «Tú tienes mucho potencial, Marisa, pero a veces las oportunidades se abren solo para los que están dispuestos a dar un extra por sus metas». Era obvio lo que quería decir, y ella volvía a rechazarlo, cada vez con más firmeza. Pero su resistencia nos estaba costando caro. Proyectos en los que antes participaba la dejaban fuera sin explicación, invitaciones a capacitaciones desaparecían de repente, y hasta compañeros que antes la respetaban empezaban a tratarla con cierta distancia, como si estar cerca de ella significara ponerse en la mira de Claudia o Brandon. Yo sentía que el trabajo, ese lugar donde debía concentrarme en crecer, se había convertido en un ajedrez en el que siempre éramos las piezas para sacrificar. Y en medio de todo eso, nuestra relación comenzó a resentirse. Marisa me decía: «No quiero que pienses que no lucho por nosotros. Pero a veces siento que lo que hacemos es remar contra una corriente que no se va a detener». Y yo le respondía con lo único que sabía hacer: «No podemos rendirnos, Marisa. Si lo hacemos, ganan ellos». El día en que finalmente decidimos que no podíamos seguir callando fue un lunes, después de que Brandon, en una reunión,
se atrevió a soltar un comentario sobre la ropa de Marisa frente a todos. Nadie dijo nada, pero el silencio en la sala fue más fuerte que cualquier carcajada. Cuando salimos, Marisa me miró con los ojos llenos de rabia y determinación y dijo: «Ya basta, Darren. Esto no es solo incomodidad. Esto es acoso. Y no pienso dejar que lo normalicen». En ese momento supe que lo que venía sería aún más duro. Que, al denunciar, no solo nos enfrentaríamos a Brandon y a Claudia, sino a todo un sistema que prefería callar antes que incomodarse. Pero también entendí que, si no lo hacíamos, terminaríamos perdiéndolo todo de cualquier manera. Actualización 2. Las semanas siguientes se volvieron un campo minado en la oficina. Brandon seguía con sus bromas disfrazadas de cordialidad, pero yo ya no podía engañarme. Era acoso, descarado y persistente. Marisa y yo estábamos cada vez más cansados de soportarlo, y al mismo tiempo sentíamos que la red se cerraba alrededor nuestro. Claudia, por su parte, se convirtió en una presencia constante, como una sombra que me seguía a todas partes. Al principio pensé que era simple supervisión estricta. Ella siempre había sido meticulosa con su equipo, obsesiva con los detalles. Pero conmigo había algo distinto. Buscaba excusas para citarme en su oficina, me cuestionaba por cosas irrelevantes, cada vez que podía, me ponía en evidencia frente a otros. Lo entendí con el tiempo. Claudia no era ingenua. Sabía perfectamente quién era Brandon, conocía sus coqueteos y estaba acostumbrada a las cenas de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Los rumores en los pasillos lo confirmaban, no era la primera vez que él cruzaba la línea con una empleada. Pero en lugar de enfrentarlo a él, prefería proyectar toda esa rabia en otros, en este caso, yo. Yo era el blanco más conveniente, el hombre que se interponía, aunque ella no supiera del todo cómo, en la dinámica entre Brandon y Marisa. No buscaba protegerlo. No era lealtad de esposa. Era orgullo herido y una necesidad enfermiza de no quedar como la mujer engañada. Claudia necesitaba demostrar que aún tenía control sobre algo, aunque ese algo fuera mi vida laboral. Un día me pidió quedarme hasta tarde para revisar unos informes críticos. Cuando entré a su oficina, no había papeles sobre la mesa, solo una carpeta vacía y ella, mirándome con una calma fría que me puso en alerta. «Darren, ¿hasta dónde piensas llegar con Marisa?», soltó de golpe. Me quedé helado. No entendía que tenía que ver mi vida personal con un reporte. Balbuceé que era un tema privado, que no correspondía al trabajo. Ella sonrió, una sonrisa tensa, cargada de amargura. «Todo en esta empresa está conectado, Darren. Cuando alguien mezcla emociones con deberes, todos terminamos pagando el precio». Esa frase me lo dejó claro. Claudia no solo me veía como un empleado bajo su supervisión. Me veía como el recordatorio viviente de que su esposo no la respetaba, y por eso quería quebrarme. Si me debilitaba, si lograba aislarme, quizás sentía que recuperaba un poco del control que Brandon le había arrebatado con sus infidelidades. Era una locura. Esa noche se lo conté a Marisa. Ella me escuchó en silencio y luego apretó mi mano con fuerza. «Darren, no podemos dejar que nos arruinen. Si ellos quieren vernos caer, lo único que tenemos que hacer es sostenernos más fuerte». Yo quería creerle. Pero cada día en esa oficina era como caminar con una soga al cuello. Claudia me vigilaba con obsesión, Brandon insistía con sus insinuaciones, y los dos parecían complementarse en un juego retorcido en el que yo siempre era el chivo expiatorio. Lo que aún no sabíamos era que Claudia estaba dispuesta a llevar esa guerra más allá de los pasillos, y que lo peor todavía estaba por venir. Actualización 3. El estallido llegó un lunes cualquiera, de esos días grises en los que parece que nada bueno puede pasar. Desde que crucé la puerta de la oficina noté las miradas. Eran diferentes, inquisitivas, como si alguien hubiese soltado un rumor fresco y todos quisieran comprobar si era cierto. No tardé en descubrirlo. En mi bandeja de entrada había un correo de Claudia dirigido a toda la gerencia. En él insinuaba que yo había manipulado cifras en un reporte financiero, que mi cercanía con Marisa comprometía mi profesionalismo y que mi conducta estaba afectando la transparencia del departamento. No eran solo acusaciones vagas, era un ataque frontal, calculado para destruir mi reputación con una sola jugada. Fui directo a su oficina, sin pedir permiso. Claudia estaba de pie, los brazos cruzados, como si hubiese estado esperando ese momento. «¿Qué demonios significa esto, Claudia?», le espeté. Ella me miró con calma gélida. «Significa que tus emociones interfirieron demasiado tiempo en tu desempeño, Darren. Y que esta empresa no puede permitirse empleados que confunden lo personal con lo laboral. Sabes que no falsifiqué nada».
Sabes que no hice nada malo. Ella se acercó apenas, y en voz baja, casi como un susurro venenoso, dijo: quizás no, pero todos ya lo creen. Y eso es suficiente. En ese instante comprendí lo profundo de su resentimiento. Claudia no quería justicia ni buscaba proteger a la empresa. Tampoco defendía a Brandon. Ella me había convertido en su enemigo personal, el blanco donde descargar la frustración de un matrimonio roto y la rabia de sentirse ridiculizada por el descaro de su esposo. No podía controlar a Brandon, pero sí podía controlarme a mí. Y en su mente, destruirme era una forma de recuperar poder. El efecto fue inmediato. Fui suspendido de manera preventiva, y a Marisa la citaron en recursos humanos bajo la excusa de revisar su conducta profesional. Lo que no tenía sentido porque nuestros jefes directos eran una pareja casa, pero el mensaje estaba claro, nos estaban empujando hacia la salida. En cuestión de semanas, ambos recibimos cartas de despido. Pasar de una vida estable a contar cada dólar fue brutal. Marisa empezó a vender postres caseros para sostenernos, decidimos mudarnos juntos, como una forma de ahorrar. Yo me aferraba a entrevistas y consultorías esporádicas. Había noches en las que, agotados, nos preguntábamos si todo valía la pena o si Claudia había ganado al vernos así. Pero cada vez que esa duda aparecía, Marisa me miraba con firmeza. Ella no nos ganó, Darren. Mientras estemos juntos, no nos gana nadie. Con el tiempo decidimos que no podíamos quedarnos callados. Presentamos una denuncia formal contra la empresa por acoso laboral y represalias. El proceso fue largo, lleno de trabas y de testigos que preferían callar, pero poco a poco la verdad empezó a salir. La ironía fue que Brandon, incapaz de frenar sus impulsos, terminó involucrado con otra empleada, y esa vez la situación fue imposible de ocultar. Su caída arrastró la fachada de la compañía y, con ella, se resquebrajó también el poder de Claudia. Al final nos ofrecieron un acuerdo, una compensación económica a cambio de cerrar el caso y no dañar más la reputación de la empresa. No era todo lo que merecíamos, pero era lo suficiente para empezar de nuevo. Lo aceptamos, no porque hubiésemos perdido, sino porque entendimos que nuestra verdadera victoria estaba en otro lugar, en sobrevivir juntos a la tormenta. Hoy, mientras escribo esto, miro alrededor y veo cómo las cosas poco a poco florecen. Marisa tiene su propio negocio de repostería que crece cada mes. Yo conseguí una oportunidad sólida en otra empresa, lejos de aquellas paredes envenenadas. Seguimos juntos, no perfectos, pero más unidos que nunca. De Claudia supe después que, tras el escándalo de Brandon, su matrimonio terminó de colapsar. Ella intentó aferrarse a la empresa, pero su figura también se volvió insostenible. Terminó siendo desplazada poco a poco, hasta quedar marginada. No me alegra su caída, pero tampoco siento pena. Solo pienso en cómo alguien con tanto poder prefirió desperdiciarlo alimentando una guerra personal en lugar de enfrentar al verdadero culpable. De todo esto me quedó una lección que no olvidaré. En el trabajo puedes perder tu puesto, tu seguridad, incluso tu tranquilidad, pero lo verdaderamente valioso está en quien decide quedarse contigo cuando todo lo demás se derrumba. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.